Bienvenidos nuevamente a una sesión de Matemática Computacional 3. En esta ocasión vamos a trabajar la integral definida. Como una pequeña introducción, recordemos que hemos analizado la integral indefinida y justamente veíamos que hay formas de calcular la integral de una función y habíamos estudiado algunos criterios previos. En este caso habíamos trabajado el método por sustitución y también hemos trabajado el método de integración por partes. Esos dos métodos los orientábamos a la integral indefinida en el sentido de que no definíamos valores sobre los cuales íbamos a evaluar esa integral y como resultado de ese proceso nos daba una función que nosotros le llamamos antiderivada, y recordando que esa antiderivada siempre iba ligada a una constante de integración en específico. En este caso vamos a estudiar la integral ya definida con valores numéricos específicos y recordemos que inicialmente nuestro problema inicial o nuestro problema motivador en esa área era justamente calcular el área que se determina bajo una curva y el eje horizontal, es decir, el eje X. En este caso observemos en la imagen que para poder determinar justamente el área que se ve marcada ahí en color celeste, yo necesito delimitar esa área y la necesito delimitar por dos o tres delimitadores. En este caso el primer delimitador, que es el límite superior de esa área, es justamente la gráfica de la función en específico. Otro de los limitadores que yo debo de establecer para calcular esa área es un intervalo de la forma a, b. En este caso a es menor que b y observemos que pasa una recta vertical o una asíntota vertical en cada uno de esos valores límite para el intervalo. Y el último limitador para esa área es en este caso la recta horizontal o el eje X. Si nos damos cuenta, toda esa área en celeste es un área en un plano y la cuestión o nuestro problema principal es justamente cómo calcular el valor de esa área. Para figuras geométricas simples, por ejemplo un cuadrado, sabemos que podemos calcular su área simplemente con la fórmula base por altura. Para un triángulo podemos calcular su área como base por altura sobre 2. Para un círculo, o en este caso pues una circunferencia, también podemos calcular su área en función de pi y su radio. Pero en este caso, para esta figura que no parece geométricamente muy evidente, en el sentido de que no está conectada por líneas rectas, sino que en realidad está determinada por una curva, que esa curva es justamente la gráfica de la función f de x, entonces nos nace un problema. ¿Y cómo puedo calcular esa área? Pues resulta que uno de los hallazgos más importantes en el desarrollo de cálculo es que esa área es posible calcularse mediante esa pequeña expresión. Esa área en realidad coincide con la integral definida en el intervalo establecido. ¿Qué condiciones necesito entonces para poder determinar esa área? Solamente necesito conocer cuál es algebraicamente la función establecida que me sirve como límite superior para esa área y necesito conocer el intervalo donde está definida. Obviamente esa función debe de ser continua y aparte de ser continua debe de ser diferenciable. Eso como condición mínima, porque si es diferenciable entonces la voy a poder integrar, y si es continua yo tengo la garantía de que no van a existir trozos donde esa función no esté definida. Con esta premisa significa que simplemente vamos a tener que calcular esa integral en ese intervalo específico. A esta integral es la que nosotros vamos a conocer de hoy en adelante como integral definida. ¿Por qué definida? Bueno, porque especificamos justamente cuáles van a ser los límites de integración en un intervalo específico. En este caso el intervalo está determinado de manera general y es de la forma a, b. Es decir, el valor menor es a y el valor superior es b. Con esta premisa, entonces, veamos qué podemos hacer para calcular esa integral definida.
Y aquí viene uno de los teoremas más importantes en el desarrollo de la ciencia, y es el teorema conocido como teorema fundamental del cálculo. Es decir, que en el área que nos compete, en este caso estudiar, va a ser el teorema más importante que podamos trabajar. ¿Qué nos dice ese teorema? Bueno, nos dice lo siguiente, que podemos calcular la integral definida entre un intervalo a, b simplemente calculando la integral de la función o su antiderivada, y en primer lugar evaluando la integral en el intervalo b y restándole el valor de la integral en el punto a. Así que en términos concretos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en primer lugar calcular la integral de la función y luego esa función evaluarla en los puntos específicos, evaluarla en el límite superior y le restamos la evaluación en el límite inferior. Eso nos dice el teorema fundamental del cálculo. Observe que en este caso la constante de integración se elimina. Se elimina porque al calcular la primera antiderivada me va a aparecer una c por acá. Y al calcular la segunda antiderivada, que al final es la misma, pero simplemente su evaluación es en otro punto, me va a aparecer otra constante de integración. Al restar ambas expresiones, va a quedar en términos algebraicos esta c restándose con esta otra c de acá, y en concreto pues se me van a simplificar. Por esa razón es que en la fórmula final esta c desaparece. Otra observación importante es que cuando nosotros analicemos integrales definidas, el resultado no va a ser una función, sino que el resultado de esto va a ser un valor numérico. ¿Por qué razón? Bueno, cuando yo evalúe la antiderivada en un punto en específico, voy a obtener como resultado un numerito. Cuando evalúe también la antiderivada en a, también voy a obtener un numerito. Así que al restar dos numeritos, el resultado va a ser otro numerito. Obviamente esos números o esos valores siempre van a estar dentro de los números reales o van a pertenecer al campo de los reales. Con esas observaciones podemos entonces empezar algunas propiedades generales de las integrales definidas. Estas propiedades nos indican lo siguiente. En primer lugar, podemos hacer un reacomodo entre los límites de integración. Es decir, si tenemos en este caso una integral con los límites de integración a b, yo puedo intercambiarlos y primero poner como límite inferior b y luego como límite superior a. Pero si hago ese intercambio o hago esa conmutación con respecto a los límites de integración de mi integral definida, entonces debo de cambiar el signo con respecto pues a la integral. Como segunda propiedad, que en este caso pareciera evidente, pues resulta que si yo realizo una integral con el mismo límite de integración, tanto en el valor a como en el valor b, el resultado de eso va a ser 0. Y tiene sentido porque si evaluamos en este caso esa integral como f de el límite superior también es a, entonces me va a quedar f de a menos f de a. Y el resultado de eso va a ser justamente 0. También tiene sentido obviamente geométricamente porque estamos entonces evaluando el área en un punto y el área de un punto es nula. Otra propiedad interesante es que yo puedo dividir una integral definida en dos. Si yo tengo la integral definida en un intervalo que va de a hasta c, yo puedo perfectamente dividir esa integral en dos siempre y cuando seleccione un valor intermedio entre a y c, en este caso tomando en cuenta que existe o debe de existir un valor intermedio dentro del intervalo. Ese valor intermedio le he llamado b, y eso significa pues que podemos perfectamente dividir una integral definida en dos o incluso en más partes. ¿Cómo ocurre eso? Pues perfectamente nos podemos imaginar que estamos calculando el área bajo una curva y estamos analizando esa área bajo la curva. En lugar de analizarlo en un intervalo cerrado A hacia C, perfectamente puedo elegir un valor intermedio
en este caso un valor intermedio, por ejemplo por acá, valor intermedio b, y la integral que va desde a hasta c es la misma integral que sumar esta área de acá que va de a hasta b y luego sumarle la sección que va de b hacia c. Así que esa propiedad es muy interesante y la vamos a utilizar más adelante porque de alguna forma nos va a dar una idea muy buena de cómo poder convertir una integral en general en un intervalo completo y separarla a partir de intervalos más simples. Aparte de eso, la integral definida también comparte las mismas propiedades que la integral, es decir, que yo puedo separar la suma de funciones por cada una de sus respectivas integrales y también la suma y la resta. Y también si yo tengo la integral de un numerito en específico multiplicando la función, yo puedo extraer ese numerito fuera de la función y escribirlo de esta manera. Es decir, el resto de propiedades que ya conocíamos se mantienen para las integrales definidas. Todas las fórmulas que hemos estudiado para calcular integrales siguen siendo válidas y las vamos a seguir utilizando. Veamos ya concretamente un ejemplo y calculemos justamente el área de la función que habíamos planteado al inicio. En primer lugar, como les decía, para poder analizar o calcular esa área, el calcular el área bajo esa curva, necesitamos conocer en primer lugar cuál es la función que representa la curva en análisis o la curva que estamos analizando. En este caso, he construido esta gráfica en base a esta función, que es menos x menos 3, todo eso elevado al cuadrado, más 5. Esa función, como pueden ver, es una cuadrática. Aparte de ser una función cuadrática, tiene signo menos antecediendo a la variable, así que es una parábola y por el signo menos es una parábola abierta hacia abajo, que es justamente la gráfica que ustedes pueden visualizar. Así que, ¿cómo calculo el área de esa que está determinada por esa función? Pues calculando justamente la integral definida de esa función en el intervalo a, b. Observamos que tenemos entonces ya información específica del análisis que vamos a desarrollar. Nuestro límite inferior para el integral va a ser 1, nuestro límite superior para el integral va a ser 5 y la función que está en este caso determinando o definiendo nuestra área es la que ustedes ven en pantalla, que es f de x igual a menos x menos 3, todo eso elevado al cuadrado más 5. Bien, entonces ya sustituyendo los respectivos valores, nos damos cuenta que nuestra integral definida se convierte en esta integral, la integral de 1 hasta 5 de la función en cuestión. Para resolver esta integral definida, bueno, lo primero que vamos a hacer es integrar o desarrollar la integral de toda esa función. Como tengo un binomio elevado al cuadrado, perfectamente lo podemos desarrollar. Sabemos que el desarrollo de este binomio al cuadrado por, en este caso, el desarrollo del binomio o la fórmula que usualmente utilizamos, que le hemos utilizado indiscriminadamente muchas veces en la cátedra, el resultado de desarrollar este cuadrado es x al cuadrado menos 6x más 9. Recuerden pues que es el cuadrado del primer término menos el doble del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Eso más el coeficiente 5 que teníamos previamente establecido. Para continuar con nuestro análisis, pues lo único que hacemos luego es multiplicar todos los términos por el signo menos. Observemos que si multiplico menos por x cuadrado me va a quedar como resultado menos x cuadrado. Menos por menos 6x me va a quedar 6x positivo. Y menos por 9 me va a quedar menos 9. Así que reduciendo ese proceso algebraico básico, tengo esa nueva función. Observen que menos 9 más 5 los puedo operar porque son términos semejantes y los puedo reducir. Así que al final
he logrado reducir esa función a esa expresión, menos x al cuadrado más 6x menos 4. Si yo realizo o integro esa función, en este caso vamos a desarrollar la integral de manera directa, recordando pues que ya conocemos métodos para desarrollar integrales y esta función propiamente dicha es bastante simple. Así que, ¿cuál es la integral de menos x al cuadrado? En este caso la integral de menos x al cuadrado, observen que es menos 1/3 de x al cubo. La integral de 6x es 3x al cuadrado y la integral de 4 es la integral de menos 4 es menos 4x. Así que obtenemos ya la integral de toda la función. Pero recuerden que nos hace falta evaluarla en los límites establecidos, en los límites de integración que están delimitando el área. Así que siempre cuando terminamos este proceso, pero falta todavía evaluarlos, agregamos estos valores por acá, que nos van a ayudar justamente a eso, a indicar que nos falta todavía evaluar la función o evaluar esta integral que acabamos de obtener. Necesitamos evaluarla en sus límites específicos. Si nosotros evaluamos esta integral, obtenemos estos resultados. Observemos que acá he escrito la misma función y lo único que he hecho es sustituir en ese primer término o en ese primer valor que está entre corchetes, he sustituido el valor de la variable por el valor numérico que le corresponde. ¿Qué valor numérico le corresponde en ese apartado? Le corresponde 5 porque 5 es el límite superior. Entonces, en lugar de escribir x al cubo, escribo 5x al cubo. En lugar de escribir x cuadrado, escribo 5x al cuadrado. Y en lugar de escribir 4x, escribo 4 por 5. Menos, recuerden que ese es el valor de la fórmula. Si recordamos, esta es la fórmula. F evaluado en B. Y esta parte de acá es f evaluado en a. Como en nuestro caso a es igual a 1, podemos evaluar entonces la función en 1 y justamente sustituir los valores de x nuevamente por 1. Si ustedes pausan el video un momentito y desarrollan el proceso en la calculadora, desarrollan el cálculo de esta expresión y el cálculo también de esta expresión, van a obtener el siguiente resultado. El cálculo de todo ese término, del primer término que está entre corchetes, es 40 tercios y el resultado del segundo término es menos 4 tercios. Por ley de signos, menos por menos es más, así que el resultado es 40 tercios más 4 tercios y eso es 44 tercios. Si yo lo paso a valores numéricos o valores decimales, en este caso voy a obtener como resultado 14.7. Ese es el valor que se obtiene en términos numéricos, pero recordemos que hay que reinterpretar el dato que acabo de obtener. Acabo de obtener un dato y me da como resultado 14.7. ¿Y ese resultado qué significa? Pues en este caso significa que estoy analizando el área. El área de toda esta región que está delimitada por la función o que está bajo esta curva vale 14.7, pero como un área nosotros sabemos que debe de tener una magnitud escalar, en este caso cuadrática, porque toda área es la multiplicación de dos constantes lineales. Si es metros cuadrados, si es centímetros cuadrados. Entonces esta u que aparece aquí acompañando, simplemente recordando que hay una unidad por ahí, una unidad cuadrática que debe de acompañar al numerito. Esa unidad cuadrática pues es el resultado de la medición y va a depender de la escala en la que nosotros estemos trabajando nuestro problema. Estos perfectamente pudiesen ser metros, pudiesen ser kilómetros, centímetros, bueno, va a depender, pero independientemente de qué tipo de escala sea, siempre debe ser cuadrática. Por eso aparece este valor cuadrático por ahí. En conclusión, el área bajo esta curva que está delimitada por ese intervalo y por el eje X es en realidad 14.7 unidades cuadráticas. Bien, con eso están en condiciones para trabajar sus propios ejercicios y les planteo
este siguiente ejercicio de aplicación para que lo resuelvan como una actividad formativa y que les sirva para ir practicando este tipo de problemas. En este caso se me da una integral cuya explicación pueden leer en el enunciado del problema. Resulta que a veces es necesario medir bajo qué criterio, o mejor dicho, medir cómo se comporta la transferencia de sustancias. Estamos hablando de sustancias químicas, que en este caso bien puede ser el flujo sanguíneo entre diferentes tejidos, pero también pudiese ser el paso de información entre dos diferentes neuronas, a lo que generalmente se le llama sinapsis. Puede ser justamente el paso de oxígeno entre los bronquiolos, puede ser el traspaso de sustancias entre dos diferentes compartimentos, ¿no?, en un cuerpo o en un tejido humano. Resulta que algunos científicos hicieron un trabajo excepcional y se dieron cuenta que podemos calcular esa transferencia a través de esa integral que pueden ver ustedes ahí en pantalla. Obviamente, pues esta función está evaluándome, en lugar de un intervalo numérico, me está evaluando un intervalo variable. El intervalo es de 0 a t. Obviamente esa t representa un tiempo. Y la función que representa esa transferencia, la pueden ver por ahí, es una función combinada exponencial. Y esa exponencial depende de dos variables. Depende de dos variables, aunque son numéricas. Al final esto lo pueden considerar como constante numérica o como numeritos. Son dos variables a y b. Entonces nos pide evaluar justamente la integral definida de esa expresión. Y ese va a ser, digamos, un problema motivador para que empiecen a trabajar este tipo de aplicaciones. Tomen en cuenta que a partir de acá ya entramos en la temática de aplicaciones de las integrales, y esta en biología es una de muchísimas, ya que la integral definida, o mejor dicho, el primer teorema que hemos establecido como fundamental, que es el teorema fundamental del cálculo, lo vamos a seguir utilizando en muchísimas áreas de la ciencia porque tiene muchísimas aplicaciones y ha servido como base fundamental para el desarrollo científico de la humanidad en general, en diferentes áreas. Bien, nos vamos a quedar por acá. Los motivo a que trabajen y practiquen ustedes y busquen la solución de este problema. Y recuerden, pues, siempre ir practicando y resolviendo sus ejercicios de la forma más ordenada posible. En algún momento, si necesitan pausar el video para seguir el procedimiento y irlo haciendo ustedes aparte en papel, sería bueno para que se generen hábitos de práctica y hábitos de estudio que les ayuden a mejorar en su rendimiento matemático. Muchas gracias por la atención prestada y que tengan un buen día.